¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a los hermanos que se conectan a través de nuestro servicio en línea y a los que nos están visitando por primera vez, sean todos bienvenidos. Gracias, pues hoy vamos a tocar un tema que se llama lucha por tus beneficios eternos. Y la verdad que a veces con el día a día, con todo lo que tenemos que hacer, se nos olvida el propósito por el cual el Señor nos puso acá. Se nos olvida cómo utilizar los dones y los talentos que Dios nos dio para que tú los utilizáramos aquí en la tierra. Y cabal, yo estaba escuchando una prédica hoy en la mañana y decía la predicadora cómo es de que nosotros tenemos que recordarnos quién es Dios, porque pareciera que a nosotros de repente se nos olvida. Y me venía a memoria cuando a veces uno regaña a sus hijos, que le dice, yo soy tu mamá, le dice, ¿verdad? O sea, es cierto, el niño sabe que nosotros somos su mamá, pero pareciera en un momento que se le olvida quiénes somos. Igual si estamos en el trabajo, han visto que bueno, yo trabajo en ventas, dice mi jefa a veces, ¿verdad? Pues yo soy la jefa de ventas. Entonces, igual, es por eso que Dios se presenta en su palabra como Él se describe, dice, yo soy el gran yo soy el que soy, yo soy tu Padre, yo soy Jehová Rafa. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy. O sea que Él nos recuerda constantemente en su palabra quién es Él para nosotros. Pero como le digo, con los afanes del día a día, pareciera que a nosotros se nos distrae esta verdad. Y dice en Apocalipsis 2:7, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré de comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Entonces vemos cómo es importante confiar y obedecer a Dios, cuidando lo que Él nos ha dado, ya sean nuestras cosas materiales o todos aquellos talentos y dones que Él nos ha dado. Y les digo talentos y dones porque el Señor nos ha dado un propósito para desarrollarnos y ganarnos nuestro sustento diario. Algunos somos vendedores, en mi caso, algunos son psicólogos, como Florecita. Pues todos tenemos algo en que nos desarrollamos aquí. Pero ¿cómo estamos utilizando esto para el propósito del Señor? En mis ventas estoy bendiciendo yo a las personas. Estoy bendiciendo a las personas. Entonces, por eso habla tanto de las cosas materiales como de las espirituales. Y dice que nosotros no sabemos la hora de nuestra muerte, pero debemos estar preparados como pueblo cristiano para su venida. Dice la parábola de los talentos, que es lo que vamos a tratar. Se las voy a leer, es un poquito larga, pero de verdad está llenísima de cosas extraordinarias que el Señor nos va a dar. En Mateo 25, empezando en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el talento. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, le dice, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego? Si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos. Y sigue, porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Entonces, vemos realmente cómo fue una tarea, la misma tarea encomendada a 3 personas y cómo las 3 personas decidieron qué hacer con esto. Y dice su palabra, por sus frutos los conocerán, no por sus palabras, sino por la mayordomía de la fe que profesan tener. Yo puedo decir acá muchas cosas bonitas, todo el mundo lo puede hacer, pero realmente nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos. A veces ni siquiera tenemos que hablar. Nuestros frutos expresan la obediencia y la abundancia que el Señor ha puesto en mi vida. Y realmente cuando el pastor me dio este tema, me confrontó muchísimo porque estoy pasando por una situación bastante difícil y que tiene que ver con la mayordomía. Y yo dije, a la Señor, ¿y cómo voy a hablar? Yo de esto sí tengo, pues aquí un temita contigo que tengo que solucionar, ¿verdad? Y pues un día en la madrugada yo les contaba que me levanté a orar y me sentía con tanta vergüenza, ¿verdad? De no haber sido fiel en algo que el Señor me encomendó. Y me puse a decir, Señor, es que yo no te represento de verdad. Sí, bueno, hice mi pequeño drama delante del Señor. Y los días posteriores, realmente el Señor trajo a mi paz, trajo a mi estrategia, trajo perdón, porque eso es lo que a veces nos sentimos con los dones que Él nos ha dado. Sabemos que no los hemos utilizado de buena manera y lo que hacemos es escondernos, como hizo este siervo con el talento. Entonces, de verdad que el Señor, una de las cosas que Él necesita de parte de nosotros es que reconozcamos que Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Que si Él nos asignó una tarea es porque sabe que la podemos cumplir. Que realmente no es de que se la dé al más pilas, sino que el Señor quiere que nosotros pasemos un proceso y que de este proceso salgamos ganadores y después nos sube a la otra grada de la escalera hasta que lleguemos hasta que llegue nuestra hora y lleguemos con Él, ¿verdad? Entonces dice que como cristianos debemos de ser diligentes. Es decir, ¿se imaginan cómo sería escuchar esto de Jesús? Si Jesús nos mirara a los ojos al final y nos dijera, te conozco, la puerta no está cerrada para ti. Estoy tan feliz de que estés aquí. Bien hecho, siervo bueno y fiel, eres confiable. Te confié 5 talentos y los convertiste en 10. Y debido a que fuiste tan ingenioso, un administrador tan bueno con estos pequeños talentos, voy a hacerte gobernar sobre muchos más. Ahora, vamos, entra en el gozo del Señor. Y al final, esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vernos y alegrarse con nuestra vida. Decir, a la verdad, yo sé que le está costando. Yo sé que no es fácil, pero ahí va. Ahí va porque yo voy delante de Él. Ahí va porque este hijo mío confía en mí. No es porque confiemos en nuestro conocimiento, sino que confiamos en el que va delante de nosotros, es el Señor. Y yo cuando leía esto dije, de verdad, qué bonito. Que cuando de verdad uno está en la presencia del Señor, le dé esta validación. Sí, hijo, ahí vas a salir de esto. Dice que la vida cristiana es una lucha continua por la fe y por ser fiel y obediente a la palabra de Dios.
Asimismo, es luchar y perseverar con la esperanza de obtener la recompensa que Dios dará a los vencedores. Esta lucha implica enfrentar diariamente las tentaciones, las pruebas y los problemas de la vida. Las adversidades intentan destruir tu vida y tu familia. Pretenden que fracases moral y espiritualmente. Y esto es algo que yo lo repito mucho en mi casa. Cuando estamos pasando, bueno, todos los días nos enfrentamos, ¿verdad? Yo le digo a mi hija, recordate que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos permitiendo? Y dice, sobre todo, que no nos separemos del amor de Dios. Así como el Señor Jesucristo venció el pecado, la muerte y las fuerzas demoníacas que esclavizan a las personas, ahora nos desafía a no dejar de confiar en Él para que nos enfrentemos con valentía a las adversidades. El Señor Jesús nos anima a luchar confiando en su poder para que seamos un vencedor y obtengamos la recompensa eterna en Él, porque Él ha reservado un lugar hermoso en su jardín para nosotros. Entonces vemos de que esta parábola de los talentos, que la hemos escuchado muchísimas veces, pues tiene varias reflexiones. Uno es de que la parábola nos enseña que los dones y las capacidades que poseemos son un regalo que debemos de aprovechar y multiplicar. No se trata solo de lo que el Señor nos da, sino que de cómo lo utilizamos para beneficio propio y beneficio de los demás. La inacción y el temor a fracasar puede llevar a la pérdida de oportunidades valiosas y un desperdicio de nuestro potencial, tal y como lo vimos en la parábola. Tuvo miedo y lo escondió. No sabemos realmente si lo ponía a trabajar, iba a ganar 2, 10, 20 o cuánto talento. Simplemente la inacción lo llevó a no hacer nada por el talento que le habían dado. Este talento yo pues busqué en la Biblia. Primero busqué porque habla de bancos. Yo dije, ay, ¿cómo habían bancos en esta época? Y sí, existían antes que viniera Jesús. Ya existía este tipo de transacciones, y un talento, dicen que en nuestra actualidad costaría aproximadamente $400,000, un talento. O sea que lo que le dio a sus siervos no era algo poquito, realmente era algo de mucha responsabilidad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Quizás el Señor a todos les ha dado talentos diferentes. Decimos, ay, pero ¿será que yo con mi talento que tengo, será que voy a ser productivo para el Señor? No valoramos lo que el Padre nos ha dado. Y dice, esta enseñanza también nos insta a conocer que todos tenemos diferentes talentos y habilidades, y que no se nos juzga por la cantidad que tengamos, sino que cómo los vamos a utilizar. No se trata de compararnos con los demás, sino dar lo mejor de nosotros mismos con lo que hemos recibido. Y aquí viene la importancia de la responsabilidad, pero es la responsabilidad personal. La parábola enfatiza la importancia de ser responsables con los recursos y las habilidades que se nos han confiado. Cada siervo recibió diferentes cantidades de talentos, pero todos tenían la responsabilidad de hacer crecer lo que se les había dado. Esto habla del principio del cristiano de la mayordomía. Y dice pues que el mayordomo realmente no es el dueño de la casa, sino que es el encargado de administrar los bienes del Señor. Y si nos vamos a eso, la verdad que todo es del Señor. Decimos, ¿este cuerpo es mío? No, porque dice la palabra que es templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que aprender a ser mayordomo de mi cuerpo. Igual es nuestra casa, igual son nuestros hijos, porque no son nosotros. Nosotros vamos a tener que entregar cuentas también de nuestros hijos. Al final, yo aprendí de alguien, dice, es que los hijos no son nietos del Señor, son hijos también.
Por lo tanto, no me pertenece, le pertenece. El Señor me dio a mi hija, pues uno, para incrementar mi fe, y dos, pues para también formar algo que Él tiene en su propósito para su vida, pero al final no es algo mío que me pertenezca en su totalidad. Y dice, por extensión, la fe cristiana ve que todo lo que tenemos, incluyendo nuestras habilidades y destrezas, son dones de Dios y estamos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. Y encontré que en Proverbios 9:12 dice, si eres sabio, tu premio será la sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Parte de nuestra responsabilidad es elegir con sensatez. Así que nosotros podemos elegir entre pedirle la sabiduría al Señor o tener esta altivez en nuestro corazón, decir, no, yo lo puedo hacer sola, yo no necesito guianza. Entonces, lo que el Señor dice, que si eres insolente, que solo nosotros lo vamos a sufrir. También dice en Deuteronomio 24:16, hablando de que la responsabilidad es únicamente de nosotros, dice, ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Y en Ezequiel 18:20 volvemos a tener la misma frase, dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Eso está en Ezequiel 18:20. Y aquí entra también de que vemos que hay un poco de doctrina que dice las líneas de iniquidad, de maldición que nosotros tenemos, pero la misma palabra del Señor dice que nosotros somos responsables y que si yo vengo de una línea de maldición y de iniquidad, puedo yo pararme delante del Señor, pedir permiso y cambiar la historia de mi generación. Así que al final sí somos responsables nosotros, no son nuestros papás, no son nuestros abuelos, no son nuestros jefes, sino que nosotros somos responsables de lo que nos sucede. Le decía yo a mi hija, que estábamos platicando, y le decía, mira hija, es como el dicho que dice, yo no puedo evitar que llueva, pero yo decido si me mojo o no me mojo. Eso sí ya es decisión mía. Entonces, es igual como dice su palabra, que dice que solo el que peque merece la muerte y que nadie puede pagar por los pecados de alguien más. Y esto también nos lleva a la parábola que aparte de eso, que nosotros tenemos que tener una responsabilidad personal, también tiene que entrar definitivamente el aspecto de la fe y el riesgo. Dice, los dos primeros siervos tomaron riesgos al invertir y multiplicar los talentos. En la Biblia no describe qué hicieron ellos con este talento para multiplicarlos. No sé si ellos lo fueron a poner al banco, si compraron terrenos, no sé qué pudieron haber hecho con esto, solo dice que lo multiplicó. No sé si se levantaron en la mañana a pedirle al Señor que les diera gracia, qué dirección pidieron. No dice la estrategia que ellos hicieron para que el Señor multiplicara los talentos, pero es evidente porque dice que de inmediato tomaron los talentos y que los fueron a poner en acción. O sea, definitivamente fueron obedientes a la instrucción que se les había dado y buscaron, o sea, sabiduría para ver cómo era que los invertían. Entonces, cada vez que el Señor, que nosotros tenemos un talento, un don en nuestras manos, tenemos que tener esto de la fe, de decir, bueno, Señor, de verdad, en tu nombre he hecho las redes. Yo quizás no sé del tema, pero si tú me lo diste es porque tú lo vas a multiplicar. Y esto me venía a mí también a veces cuando el Señor dice, ay, si es que usted tiene un don de sanidad. Y peor con la pastora, bueno, no peor, sino que con la pastora que tenemos que sí dice, vaya, así lo lanza uno así. Y le dice, usted tiene un don para sanar, venga, ore por tal persona.
lo primero que nosotros pensamos, ¿y será que se va a sanar? ¿Y si no se sana? ¿Y qué pasa si no digo las palabras correctas? ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si sano, que si pido oración por la sanidad equivocada? Quizás al hermano le duele la cabeza y yo oro por sus riñones. Entonces realmente es acá que primero nosotros no nos gusta tomar riesgos, pero es porque nosotros estamos confiando en nuestra propia capacidad, no en la capacidad que el Señor nos da. Entonces dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí dice, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Por qué es que entran estos temores en nuestra vida? Y yo pues me puse a pensar, digo, realmente uno en un minuto, los estudios que hay ahora de lo que uno ve en el teléfono, pues yo tengo que hacer publicidad, yo me dedico a bienes raíces, y dice que para que un video sea efectivo, tiene que durar menos de 18 segundos, porque es lo que nosotros tenemos la capacidad de poner atención o es la atención que estamos poniendo. Pongamos que son 15 segundos los que usted ve de un video. Un minuto, entonces en un minuto usted puede ver la opinión de 4 personas. En un minuto. Si lo multiplica en una hora, ¿cuánto es, hija? 4 por 60 son 240 opiniones que usted vio en una hora. Si lo multiplica en un mes, lo hice con la calculadora, eso sí lo hice con la calculadora, son más de 6,000 opiniones las que nosotros estamos expuestos mensualmente. De estas, más de 5,000 opiniones que nosotros podemos ver en un mes, ¿cuántas añaden valor a nuestra vida? ¿Cuánto nos dedicamos a ver el chisme? Del programa que está de moda, del artista, realmente cuánto de esta información que entra a nosotros mensualmente nos trae una palabra de aliento, nos trae una palabra de salvación o algo de sabiduría de parte de Dios. Realmente cuánto de toda esta información que entra a nosotros, y esto es solo por medio del celular. Aparte de las conversaciones que tenemos en la mesa, en el trabajo, en el colegio, o sea, imagínense cuánta información puede entrar ahora en nosotros mensualmente. Y si lo multiplicamos al año, y si lo multiplicamos en 5 años, realmente ¿de qué nos hemos estado alimentando? Y es por eso que a veces uno dice, ay, ¿de dónde pensé esto? Claro. Sí, que es lo que estamos viendo en las redes. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y crea que Él es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Significa de que también como ahora todo es tan rápido que pensamos que Dios es como las sopas de estas Maruchan, ¿verdad? Que en 3 minutos nosotros nos postramos y vamos a recibir el milagro. Y puede ser que el Señor lo haga. Puede ser que yo esté en medio de una angustia, me clame y el Señor haga el milagro. Lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero realmente aquí dice que nosotros le debemos de buscar con diligencia. Significa que realmente le tenemos que buscar de día y de noche. Si vamos en el vehículo, de veras ustedes, en lugar de estar pensando cómo lo vamos a solucionar por nuestros propios medios, ir diciendo, Señor, de verdad, tu palabra dice que tus 7 espíritus son espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, clamar todo eso para nuestra vida. Declarar la palabra del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí viene la otra reflexión que nos da esta parábola, que es el miedo y la inacción. Dice el tercer siervo representa el miedo paralizante y la inacción. Optó por no arriesgarse para no perder nada,
pero la última instancia, no anticiparse a ningún progreso ni beneficio. Y miren ustedes, cuando yo leí esto, dice, justificó su miedo y a su jefe se lo expresó, porque se recuerdan que le dice, yo sabía de que tú ciegas donde no han sembrado. En otras palabras dice, oigan, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco? Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos. Buscando otras palabras, le dijo que sabía que su señor era duro, era cruel, era exigente y era egoísta, sacando ganancia del trabajo de otros, y que por eso temía invertir el talento que su señor en los negocios. Porque si él ganaba algo, si el siervo ganaba algo, el Señor se lo llevaría todo. Y si perdiera el talento, entonces el Señor lo castigaría. Entonces aquí dijo, si hago bueno y si no hago, si hago malo y si no hago malo, mejor no hago nada. Y es lo que a veces nosotros hacemos en nuestro día a día. Y dice, ¿cuál es la conclusión de esta acusación? Obviamente, este siervo se sentía justificado en lo que él hizo. Creía que él mismo era inocente, que no tenía culpa alguna, que su señor tenía la culpa. Creía que la conducta era justificable, que la única alternativa que le quedaba era esconder el talento en la tierra para después entregarlo al Señor. Y dice, tal vez creía que el Señor debería pedirle disculpas y darle gracias. A veces el Señor nos habla en sueños, nos habla a través de una palabra profética, nos habla a través de su palabra y nos dice, ve y emprende esto. Pero ¿y cómo lo voy a emprender si no tengo dinero? ¿Y cómo lo voy a emprender si no tengo el lugar? ¿Y cómo lo voy a emprender? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo arriesgo? ¿Y si arriesgo lo poco? Miren, ¿se dan cuenta cómo es que juega nuestra mente con los talentos que el Señor nos ha dado? Porque si se ponen a ver de todo lo que dijo este tercer siervo, uno dice, tiene razón. Yo hubiera hecho lo mismo, quizás lo hubiera escondido. Pero es porque el mundo en que nos encontramos nos ha enseñado a justificar todo lo que no hemos hecho para el Señor y para nuestra familia. Entonces, todo, si se ponen a pensar en algo de sus vidas, todo lo justificamos. Yo estaba hablando con alguien acerca del ejercicio y le dije tantas justificaciones. Si de plano venís bien cansada, te venís a dormir. Bueno, dije yo, de verdad que así es como nosotros nos creemos las cosas que el Señor nos ha dado y cómo nosotros podemos tener esta inacción, cómo por el miedo podemos justificar las cosas que no son justificables. Y miren lo que me encontré en la Biblia en Proverbios 29-25. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale librado. Así que podemos estar a la par de alguien. Si no, si de plano ese tu negocio no va a salir, tenés razón, mejor no lo hagas. Pero aquí dice, en su palabra dice, que el que confía en el Señor sale bien librado. Y aquí dice en Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y en Salmos 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Y en el Salmo 23, que es el que la mayoría conoce más, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Y si nos ponemos a buscar en la Biblia, vemos de que todos los que son personajes de alguna historia han tenido miedo. La diferencia es que confiaron en el Señor, que no fueron en sus fuerzas, sino que fueron en las fuerzas del Padre. Y dice, Moisés tuvo miedo de hablar con Faraón y le dijo, Señor, tengo un impedimento para hablar. Otra vez, justificando, porque esa es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Si ustedes leen la historia de Moisés, el Señor lo manda a que vaya. Y ven pues al final cuál es el final del pueblo. Que porque Moisés fue obediente, el pueblo obtuvo su libertad. Dice, Elías tuvo miedo de Jezabel y huyó. Incluso dice que oró a Dios pidiendo su muerte. Entró tanto miedo en Elías que le dijo, Señor, yo mejor me muero, porque yo sí le tengo miedo a esta mujer. Mejor me muero, justificando otra vez. Entonces dice, para vencer el miedo necesitamos saber que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y era lo que les decía, ¿verdad? Cuando uno de mamá se pone, porque soy tu mamá, como queriéndole recordar a nuestros hijos que pues nosotros somos las mamás, igual hace Dios con nosotros. Cada vez que nosotros vamos, Padre, es que de verdad no tengo, yo soy tu proveedor. Padre, de verdad necesito sanidad, yo soy el que te sana. Padre, de verdad necesito esta habilidad, yo soy el que te la da. Nosotros no la obtenemos de personas humanas, la obtenemos de un Dios todopoderoso que se describe infinitamente en la Biblia como el gran yo soy. Y dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo podemos llamar Abba Padre. Así que podemos decir que cada vez que nosotros vamos al Señor a decirle, Señor, no puedo, no tengo, me cuesta, quiero, necesito, que el Señor se pone delante de nosotros y nos dice, yo soy tu Padre. Recordándonos esto, yo soy tu Padre. Cuando los niños son chiquitos, a mí me encantó esta reflexión que alguien hizo. Cuando el niño está chiquito, aquí tenemos a un chiquito Andrés, él dice, tengo hambre. Él no piensa, ¿será que mi mamá tiene para la leche? ¿Será que mi mamá tiene para el Tortrix? ¿O será que...? Él dice, tengo hambre. Ya Katy le tendrá que orar al Señor si tiene o no tiene. Pero el niño va porque él sabe quién es su mamá. Sabe que le va a cumplir sus necesidades. Él mira un juguete y no sabe si el juguete cuesta 5 quetzales o como pidió un día un dron. No sabe si vale pues mucho más. Él simplemente pide porque sabe quién es su mamá. Igual tenemos que hacer nosotros, dirigirnos al Padre sabiendo que Él es nuestro Padre, que si no nos va a dar algo es porque necesitamos aprender algo o quizás ni lo necesitamos. Y que si nosotros vamos con una necesidad, como dice Jeremías, Él va a inclinar su oído a nuestra petición y se nos dará. Así que tenemos que recordar realmente quién es nuestro papá, que no somos huérfanos, que tenemos un Padre y un Padre todopoderoso. La otra reflexión que tenemos es la recompensa de la fidelidad. Dice, los 2 primeros siervos son recompensados por su fidelidad y gestión exitosa. Esto resalta de aquellos que hacen un buen uso de sus dones y recursos, obtendrán recompensas mayores. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Y vemos en Mateo 25:21, que es siempre de esta parábola, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y al siervo inútil échenlo, dice. Entonces dice que hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo.
fue lo que les leí anteriormente, pero aquí sigue la otra parte, porque a veces solo leemos la parte que nos conviene, ¿verdad? Y dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo Jesús. Y en Corintios 15:58 dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y dice, y esta fidelidad alcanza al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Si nosotros somos fiel en nuestras ofrendas, no solo vamos a ser beneficiados, no solo vamos a recibir beneficio nosotros, sino que también va a permitir que más personas escuchen el mensaje del Señor. ¿Cómo? A través de estas transmisiones, a través de las personas que vienen, a través de las campañas que se hacen de sanidades. Fiel en el servicio. Todos tenemos una parte importante en el cuerpo de Cristo. Todos. Y nuestro servicio puede conmover a una persona, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro condominio, aún en nuestra familia. Si nosotros mostramos servicio, realmente estamos mostrando el amor que el Señor tiene por nosotros. Y dice fiel con el uso de los dones. Ya sabemos de que pues, algunos son profetas, otros se mueven en sanidades, otros en evangelizar, otros en enseñar y otros en consolar. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no utilizo los dones que el Señor ha puesto en mí, entonces eso también estoy haciendo de que otras personas no reciban. Y les decía, y miren, y la verdad que si nosotros no vamos a la presencia del Señor, nos vamos a equivocar. Pero al final, si nosotros perseveramos en la palabra del Señor, Él va a poner esa capacidad en nosotros. Si nosotros oramos, nos estamos en su presencia, Él nos va a revelar los planes que tiene, no solo para nuestra vida, sino que la palabra que necesita escuchar a alguien. Y esto es porque a veces si ustedes oran y oran, no sé si les ha pasado, y de repente se les pone un nombre y dicen, yo creo, no sé por qué, y van con algo de víveres, van con una ofrenda, o a veces nosotros lo hemos recibido. Son las instrucciones que se escuchan únicamente en la presencia del Señor. Así que si el Señor le dio un don de sanidad y usted no ha orado por los enfermos, piense que quizás alguien no ha recibido la sanidad porque usted no se ha levantado. Al final Dios lo va a hacer porque Él no depende de nosotros. Al final va a utilizar a alguien más. A mí en ventas me dicen, si usted no vende ese apartamento, alguien más lo va a vender. Y es cierto. Porque si yo no vendo ese apartamento, va a venir otro corredor que lo va a vender. No es que la desarrolladora diga, ay, si es que como Ana no vendió el 305, entonces ahí se va a quedar, nadie lo va a vender. No. Y así es el Señor. Si nosotros no ponemos en marcha los dones que Él nos ha dado, va a poner a alguien más. Y por eso ahí es cuando vemos, ¿y por qué al hermano se le cumplen tantas cosas y cómo el Señor lo prospera? Claro, porque de lo poco que el Señor lo ha dado, lo ha puesto. Y entonces, ¿y qué hace uno? Excusándose, ay, no, es que tan lejos la iglesia y tengo que manejar y mi gasolina, le estoy hablando de las cosas que yo digo. Que la gasolina, que el tiempo, que estoy cansada, que tengo turno, que necesito trabajar y si no como ofrenda. O sea, todos son justificaciones que nosotros ponemos. Y es por eso que el Señor me dio tan duro en esta prédica. Y no solo me dio, sino que realmente entendí lo que el Señor quiere hacer, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Y algo acá que también no se nos debe de olvidar es que nosotros vamos a rendir cuentas. En Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. La historia destaca que en algún momento tendremos que rendir cuentas de cómo hemos utilizado lo que Él nos ha dado. Esto puede entenderse en un contexto religioso, pero también en un sentido más amplio de la responsabilidad personal y social. Él nos va a pedir cuenta a nosotros, no simplemente como a estos hombres, por lo que hicieron con el dinero, sino por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha entregado, habiéndonos dado la responsabilidad de ser mayordomos de esto. Y aquí decía el bosquejo,
tengo que preguntarte, ¿cómo te sentirías si te pidieran cuentas esta noche? Si viene Jesús y nos dice, a ver, vamos a hacer cuentas. Y que nosotros, me encanta lo que dice Florecita, porque todo lo humanizamos a Dios como a mí. Y a mí todo me miden por KPIs. ¿Cuántas llamadas tengo que hacer para hacer cuántas citas? Y depende de las cuántas citas, tengo que hacer tantas ventas. Todo es números. Pero el Señor no nos ve así. No es de que el Señor dice, a ver, ¿cuánto te dije? ¿Qué va a hacer? No es como el Señor nos da a todos, pero sí nos va a pedir cuentas. De una manera muy amorosa, pero definitivamente nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Nos va a pedir cuenta de los que tienen congregación. ¿Qué pasó con la gente de su congregación? Quizás nosotros vimos a alguien, le presentamos al Señor Jesucristo. Nos va a pedir también cuentas de esa persona. Seguimos orando por esa persona. La invitamos a la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con todas nuestras actividades diarias? Y dice, en resumen, la parábola de los talentos nos invita a reflexionar sobre cómo aprovechamos nuestras habilidades, recursos y oportunidades en la vida. Nos recuerda la importancia de ser proactivos, responsables y creativos en lugar de permitir que el miedo o la inacción nos detengan. Y aquí dice en Proverbios 22:4, recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Si usted dice, de los que nos están viendo, yo no sé cómo orar, porque los discípulos le preguntaron, caminaban con Jesús y le dicen, maestro, ¿cómo debemos de orar? Pues uno diría, ay, pues si estaban con Jesús, ¿cómo no sabían cómo orar? Pero ellos dicen, Señor, ¿cómo debemos de orar? Y el Señor es cuando les da lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor dice, no que sean oraciones repetitivas y vanas, sino que realmente nosotros creamos a quién le estamos pidiendo y pidamos con creatividad. O sea, si decimos, ay Señor, yo no sé, de verdad, tengo un negocio, me están ofreciendo una sociedad, me están ofreciendo una franquicia, me están ofreciendo una oportunidad, váyase a Proverbios. En Proverbios habla muchísimo de nuestras conductas diarias. O sea, si nosotros escudriñamos su palabra, el Señor tiene una respuesta y un camino para nosotros y sobre todo un propósito. También que hay materiales, hay libros, yo no lo traje, pero haciendo esta prédica, la pastora acaba de sacar un manual de oración y hay una oración en el día 20 de cómo orar por los emprendimientos. Miren ustedes qué oración tan linda, dije, de verdad, cuando uno está en la presencia del Señor, cómo pide por las cosas exactas. En esa oración dice, Señor, pide por gracia, por conexiones divinas, por las personas que tenemos alrededor, por estrategias exitosas. Así que si usted cree que no está capacitado, que le falta mucho, que no sabe cómo iniciar, recursos hay bastantes. Pero sobre todo el primer recurso que nosotros podemos tener es buscar su presencia, tener la intimidad con el Señor. Al principio cuesta, de verdad, yo tengo muchos años de estar en el Señor y sin embargo he pasado temporadas diferentes y me decía Florecita un día, no es igual, porque tú ya no sos igual. O sea, al final el Señor algo ha hecho en nosotros y no solo algo, sino que mucho ha hecho en nosotros, solo que nosotros no hemos valorizado lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Quizás queremos verlo de otra manera, quizás vemos la bendición como otra manera y está bien porque estamos en este mundo. Pero lo que el Señor quiere es glorificarse todos los días de nuestra vida en nosotros. Como dice en su palabra, que seamos prósperos, así como prospera nuestra alma. Y algo que me gusta muchísimo que dice en la Biblia, dice que la bendición no añade tristeza. Cada vez que el Señor nos bendice, no es de que nos vaya a bendecir y que nos vaya a dar una tristeza por el otro lado. Así que vemos de que el plan de Dios es que tengamos abundancia, pero en nosotros también tenemos una responsabilidad y es ser diligentes con lo que Él nos ha dado.
Entonces un buen ejercicio es que en la noche o al salir de acá o mañana lunes, que escribamos una lista y dice, Señor, de verdad, ¿qué es en lo que yo me desempeño? ¿Me desempeño cuál es mi rol? Pues tengo un rol como mamá, tengo un rol como hija, tengo un rol como tía, como hermana, como vecina, como amiga, me desempeño en ventas. Es decir, Señor, de verdad, ¿qué no he puesto en tus manos? ¿Qué estoy haciendo en mis fuerzas? ¿Qué no he escuchado? ¿Qué cosa de estas las he enterrado por temor a no dar un fruto abundante, a no dar el fruto perfecto? Y si estamos en el Señor, miren ustedes, no nos vamos a equivocar. Podemos tener un tropezón, pero el Señor de verdad nos va a sacar porque no vamos solos. Y por eso también es la importancia de nosotros de rodearnos de personas que crean en el mismo Dios, porque dice su palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Por qué? Porque si yo me siento sola, me siento desamparada, me siento triste, viene un hermano en la fe y le dice, no, te puedes sentir así, porque no te sientas así se siente, pero puede decir, mira, Dios habla esta promesa sobre tu vida. Dios habla esta promesa sobre tu trabajo. Dios habla esta promesa para tu familia. Por eso es de que necesitamos nosotros saber qué es de lo que nos estamos alimentando. Decirle al Señor, Señor, de verdad, tú me diste un teléfono muy bonito, quizás, pero Señor, ¿lo estoy usando para alimentarme? ¿O lo estoy usando? ¿O está siendo usado en mi contra y llenarme de pensamientos que no vienen de tu corazón? Me están quitando la atención de las cosas que tú quieres hacer en mi vida. Al final, a mí me gusta saber que Dios es un Dios de procesos. Porque si yo tengo necesidad, le digo, Señor, de verdad, tengo a mis acreedores y pues aquí, y le digo, Señor, lo único que me salva es que me des un maletín lleno de dólares. Bueno, al final el Señor lo puede hacer, pero Él lo que quiere es que yo aprenda, uno, a tener fe, uno, a que haya un proceso, a que yo me dé cuenta de las cosas, a tener responsabilidad sobre las acciones que yo tengo todos los días. Y no solo decir, ¿verdad? Porque a mí me impresionó cuando vi lo del siervo, que todo lo que le dijo a su jefe, ay, sí, como usted es un malvado, es un fuerte, gana de los demás. Y muchas veces nosotros hacemos así, tanto con nuestras autoridades espirituales, como en casa, como en el trabajo. Ay, no, ¿y para qué voy a vender si ahí la que gana es mi jefa? Porque si tiene sueldo, yo ni sueldo tengo. Entonces, realmente, ¿cómo es de que vamos dejando que todas estas justificaciones al final pongan temor en nosotros y no accionemos? Y al final, como dice su palabra, los que perdemos somos nosotros. Si nosotros pedimos sabiduría, vamos a tener una recompensa. Pero si nosotros decidimos estar en nuestra insensatez, vamos a tener las consecuencias de nuestra insensatez. Así que no importa de dónde nosotros vengamos, de cómo sea nuestra familia, de cómo esté nuestro hogar en este momento, lo que realmente importa es quién es nuestro Padre, cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Que nosotros pongamos todo lo que tenemos, lo mucho, lo poco, que nosotros podamos definirlo así delante del Señor, para que Él ponga su mano de multiplicación, algo que usa muchísimo la pastora con nosotros, dice, en manos de quien multiplicó los panes y los peces al Señor. Fue en manos de los discípulos. Así que el Señor ha puesto en estas manos el poder para que nosotros multipliquemos. ¿Pero qué vamos a multiplicar? ¿Vamos a multiplicar habladurías o vamos a multiplicar bendición? Al final algo estamos haciendo, pero ¿para quién estamos trabajando? Así que esta es la reflexión que pues el Señor nos quería dar este día, que nosotros pensemos qué es lo que estamos haciendo con nuestros talentos, qué es lo que estamos haciendo en nuestro día. Ya no estar corriendo, sino que realmente decir, mi Dios, pon tu mano en mi familia, pon tu mano en mi trabajo, pon tu mano. Miren, yo lo veo en ventas. Veo de que cuando nosotros estamos en reunión y dicen, no, es que no se vende ustedes. De veras, está difícil. La estrategia que están usando en la oficina no es la correcta, no es la que funciona. Y nos empezamos a creer
que realmente tenemos un producto malo. Si nosotros cambiáramos nuestra forma de hablar en todos los ámbitos en que nosotros nos relacionamos, sería muy diferente nuestra vida. Y si ustedes lo hacen, entonces estarán gozando también de las bendiciones que el Señor da. Y nosotros, en lugar de decir a la casa, de verdad, cuando vamos a nuestra alacena, decirte de verdad, Señor, gracias. Gracias por lo que has puesto acá. Abrimos nuestra refri y tenemos opciones. Otras personas están pasando por un proceso diferente. Pero ir nosotros declarar con nuestra boca bendición, declarar la palabra del Señor en todos los aspectos de nuestra vida y creer de verdad que Él, si nos ha encomendado, ya sea 1 o 10 talentos, es porque Él cree que nosotros lo podemos multiplicar. Si no, no nos diera nada. Al final creían en este siervo. No mucho, porque pues le dimos de que a uno le dio 5 y a otro 1, pero aún creyeron en él que lo podía multiplicar. Sin embargo, él decidió agarrar este talento y enterrarlo. Igual hacemos nosotros, hemos enterrado nuestros sueños. Quizás si ustedes recuerdan bueno, los que ya somos grandes, en su adolescencia, yo tal vez quería poner, les voy a hablar de mí, una cafetería. Y pasaron y yo pues, me vi que, no, que para la cafetería que hay que sacar permisos, que hay que comprar todo el material, ¿no? Y hay mucha competencia. Y entonces nosotros escuchamos la voz de otras personas en lugar de escuchar la voz del Señor. En mi caso, pues yo sí tuve mi cafetería, la cerré y me dice Sofis, mi hija, ¿por qué no la vuelves a poner? Entonces uno entra, sí, pero es que ahora, no. O sea, realmente, ¿cuántos sueños nosotros tenemos enterrados? ¿Cuántos dones, cuántos talentos tenemos enterrados? El Señor a unos los ha llamado adoradores, a otros predicadores, a otros les ha dado el don de sanidad, pero todos tenemos un don de parte del Señor, todos. Y el que cree que no tiene nada, que vaya a la presencia del Señor, porque el Señor que le pregunte a alguien, porque a veces nosotros no miramos lo que nosotros tenemos y vemos que la persona que tenemos a la par sí lo ve, o en nuestra familia. Así que de verdad, vayamos delante de la presencia del Señor, uno con una actitud de un corazón humillado, decirle, Señor, de verdad, perdóname si por temor he escondido los talentos que tú me has dado, si no he puesto a tu disposición los dones que tú me has dado. Entonces, primero ir delante del Señor a pedirle perdón y después, como dice acá, tener la fe que el Señor pues dará respuesta y al final va a cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra está llena de palabras de aliento, llenas de palabras de vida, llenas de propósitos, Señor. Mi Dios, en este día queremos pedirte perdón si no hemos utilizado nuestros dones, nuestros talentos conforme a tu palabra, Señor. Mi Dios, si no hemos sido unos buenos mayordomos delante de ti, mi Dios, con nuestro cuerpo, con nuestras pertenencias y con los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que desentierres, mi Dios, nuestros sueños, que recuerdes en nuestro corazón y en nuestra mente todos los anhelos, los sueños que hemos tenido, mi Dios, para que tú soples vida sobre estos sueños, mi Dios. Padre, que tú nos des las estrategias, que nos des la sabiduría, que nos des el conocimiento para poder multiplicar estos dones que tú nos has dado, Señor. Mi Dios, llénanos de fuerza, llénanos de valentía, llénanos de fe, sabiendo que no es que nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas, sino que tú vas delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todos los dones que has puesto en nuestras manos. Gracias por la bendición de todos los días, mi Dios.
Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestra nación, Señor. Gracias por nuestras autoridades espirituales, mi Dios. Gracias porque tú los has puesto para que nos llenen de tu palabra, Señor. Y gracias por todas las personas que has puesto a nuestro alrededor, que nos recuerdan día a día que tú eres nuestro Padre, mi Dios. Así que hoy, Padre, también venimos a poner delante de ti a Guatemala, Señor. Hoy es un día decisivo para nuestra patria, mi Dios. Padre, te pedimos que sea conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Mi Dios, que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor. Declaramos que nuestro territorio, que nuestra nación es lugar bendito, Señor. Que Guatemala está en la lista de las naciones que han de ser inscritas, Señor. Que tu poder, que tu amor están sobre esta tierra, mi Dios. Padre, que no seamos confundidos, mi Dios. Padre, que si viene un gobernante que quizás para nosotros no es la persona correcta, que no haya justificaciones en nuestra boca, sino que todos los días nos levantemos a orar por esta persona, por las personas que están en puestos claves de gobierno, Señor, a orar por nuestras autoridades, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia y en nuestra casa, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tu corazón, que el deseo de tu corazón es bendecirnos, Señor. Así que declaramos bendición sobre Guatemala y te damos gracias porque sabemos que es tierra bendita, mi Dios. Amén.